Mateo capítulo 22, versículo 37. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias infinitas te damos por la vida, por la salud, Señor, por cubrir todas y cada una de nuestras necesidades diarias, Padre, y de nuestra familia. Te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras iniquidades, por todos nuestros defectos de carácter, Señor, que son muchos. Y rogamos la presencia y la guianza de tu Espíritu Santo en este estudio de hoy, para que podamos discernir tu palabra y ponerla por obra en nuestras vidas. Quédate con nosotros ahora y siempre, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a comenzar un estudio muy hermoso relacionado con el versículo que acabo de leer, Mateo 22:37. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y vamos a comenzar este estudio hermoso de este libro llamado Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, de nuestra hermana Ellen White. Este libro yo ya lo leí, es maravilloso, yo te lo recomiendo. Lo puedes también descargar en internet gratuitamente y puedes ir conmigo estudiando este libro juntos. Vamos a comenzar, se divide en varias secciones, ¿verdad? Y vamos a comenzar con la sección 1 acerca del estudio de la mente. Y el capítulo 1 habla de la importancia del estudio de la mente. Dice que tratar con las mentes humanas es la obra más delicada en la cual los seres humanos estuvieron alguna vez ocupados. Es deber de toda persona para su propio bien y el de la humanidad conocer las leyes de la vida y obedecerlas con toda conciencia. Todos necesitan conocer el organismo más maravilloso, que es el cuerpo humano. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Tenemos un cuerpo perfecto que funciona cada uno de sus órganos perfectamente, incluyendo nuestra mente. Tienen que comprender las funciones de los diversos órganos y cómo estos dependen unos de otros para que todos actúen con salud. Necesitamos estudiar la influencia de la mente sobre el cuerpo, la del cuerpo sobre la mente y las leyes que los rigen. Ahora vamos a ver qué nos dice el libro acerca de cómo educar y disciplinar nuestra mente. No importa de quién se trate, el Señor nos ha bendecido con facultades intelectuales capaces de ser desarrolladas. Todos y cada uno de nosotros tenemos una capacidad intelectual increíble, ilimitada. Cultiven sus talentos con fervor, con fervor perseverante, que también aplica perseveradamente, ¿verdad? Que debemos cultivar nuestros talentos. Dios nos dio al menos un talento a cada quien. Debemos orar para descubrir ese talento. Es lo que Dios quiere y que lo cultivemos. ¿Para qué? Para servirlo a Él, para ayudar a los demás, para hacer el bien en esta humanidad. Nos dice, eduquen y disciplinen la mente por el estudio, la observación y la meditación. No podrán entrar en contacto con la mente de Dios a menos que ustedes usen todas sus facultades, todas nuestras facultades. Las capacidades mentales se fortalecerán y desarrollarán si salen a trabajar con el temor de Dios, con humildad y con una ferviente oración. Qué hermoso estas palabras, ¿verdad? Porque nuestras capacidades mentales solo se van a fortalecer si oramos antes, si estamos en comunión con nuestro Dios.
si actuamos con humildad, reconociendo que solos no podemos y lo necesitamos a Él y la guianza de su Santo Espíritu para lograr nuestros objetivos diarios en nuestra vida cotidiana, en todas nuestras actividades desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y debemos fortalecer esas capacidades mentales y desarrollarlas en el temor de Dios, ¿verdad? Un propósito definido obrará milagros. Aquí es importante que paremos un poco acerca del propósito que tenemos en esta vida. Cuando yo en mi caso estaba en el mundo y no tenía una relación íntima con Dios, no estaba en comunión con mi Dios, no estaba a cuentas con mi Dios, y yo andaba por el mundo viviendo mi vida de acuerdo a mi voluntad, no era feliz. Y yo llegué en un momento a decir, ¿cuál es mi propósito en esta vida? No lo sé. ¿A qué vine a esta vida? ¿Por qué fui creada? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y ahí empezó mi necesidad de acercarme a mi Dios, de conocer su voluntad y de poder dejar mucha vida antigua que me estaba dañando mi mente, mi cuerpo y la de los demás. Entonces, es importante que reconozcamos que nosotros como cristianos, a tener a Cristo en nuestro corazón, a vivir para Él, tenemos un propósito en esta vida, que es poner su palabra por obra, amarlo con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y hacer su voluntad. Amando a los demás, sirviendo a los demás, ayudando a los demás. Ese es nuestro propósito en esta vida. Entonces es muy importante tener en claro cuál es tu propósito en esta vida, por qué estás aquí y para qué estás aquí. Tenemos que practicar el dominio propio. Qué importante es eso, ¿verdad? Uno de los frutos del Espíritu Santo. Una mente común, bien disciplinada, efectuará una obra mayor y más elevada que la mente mejor preparada y los mayores talentos sin el dominio propio. Amén. Aquí es muy claro, una mente común. No necesitas tener la mente de Einstein, pero tenerla bien disciplinada, ¿verdad? Teniendo los frutos del Espíritu Santo, podemos cumplir con el plan y propósito de Dios para nosotros en esta vida y dar frutos, ¿verdad? El futuro de la sociedad está en las manos de los niños y los jóvenes de hoy. En los jóvenes vemos a los futuros maestros, legisladores y jueces, los dirigentes y el pueblo que determinarán el carácter y el destino de la nación. Por lo tanto, cuán importante es la misión de los que han de formar los hábitos de influir en las vidas de la generación que surge. Trabajar con las mentes es la mayor obra jamás confiada a los hombres. El tiempo de los padres es demasiado valioso para gastarlo en la complacencia del apetito o para ir en pos de la riqueza o de la moda. Aquí es una llamada de atención muy, muy, muy importante para nosotros como padres. El tiempo es valioso, no debemos desperdiciarlo. Dios ha colocado en sus manos a la preciosa juventud, no solo para que se la capacite para ocupar un lugar de utilidad en esta vida, sino para que sea preparada para las cortes celestiales. Amén. Nuestra preparación en esta vida es para ganarnos la vida eterna a un lado de nuestro Señor, de nuestro Dios. Nos dice cómo prepararnos para la eternidad. En todo trabajo, dice, hagan como el labrador cuando trabaja para obtener los frutos de la tierra. Aparentemente desperdicia la semilla, pero oculta en el suelo ella germina. El poder del Dios vivo le da vida y vitalidad y se ve primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Esto lo encontramos en Marcos 4:28. Estudien este proceso maravilloso. Oh, hay tanto que aprender, tanto que comprender.
Si perfeccionamos nuestra mente hasta alcanzar el máximo de nuestra capacidad, continuaremos durante las edades eternas estudiando los caminos y las obras de Dios y conociendo más sobre Él. Amén. Qué importante es continuar desarrollando, fortaleciendo y capacitando nuestras mentes. Y solo lo vamos a lograr con el estudio y la meditación, el escudriñamiento de la palabra de Dios. Ahora vamos a aprender un poquito acerca de la ciencia del cristianismo y la mente. Dice, hay una ciencia en el cristianismo que debe dominarse. Una ciencia tanto más profunda, amplia y elevada que cualquier ciencia humana. Como los cielos son más elevados que la tierra. La mente tiene que ser disciplinada, educada, preparada. Porque los seres humanos han de prestar servicio a Dios en maneras diversas que no están en armonía con su naturaleza. A menudo uno tiene que desechar la preparación y la educación de toda la vida a fin de poder aprender en la escuela de Cristo. Amén. Aquí es importante hacer una pausa. Dice que tenemos que desechar la preparación y educación de toda nuestra vida a fin de poder aprender en la escuela de Cristo. Es muy importante esto. Y voy a ilustrarlo con un ejemplo. Cuando nosotros, antes de conocer y estudiar la palabra de Dios, estábamos haciendo nuestra voluntad o incluso recibimos esa educación de nuestros padres, toda nuestra familia o nuestra propia cultura acerca de la comida, el apetito. ¿Cómo aprendimos nosotros a comer? A satisfacer nuestro gusto, ¿verdad? Quiero esto, se me antoja esto, aún no estoy satisfecha, quiero más. Y no parar de comer o de decir, cumplir los antojos de nuestro gusto. Entonces, siempre buscando la manera de satisfacer nuestros apetitos, ¿verdad? Acerca de la comida estoy hablando. Entonces, aquí nos está diciendo que debemos desechar todo eso, ¿sí? Para poder recibir, ¿verdad?, el plan de Dios que tiene para nosotros de acuerdo a nuestra salud física, mental y espiritual. Entonces, hay muchos hábitos, incluso malos hábitos en nuestras vidas que debemos desecharlos. Y por eso di el ejemplo y la ilustración acerca de la comida. No podemos seguir llevándonos por el impulso del gusto y de satisfacer nuestros apetitos. ¿Por qué? Porque ahí entra uno de los frutos del Espíritu Santo, el dominio propio. Tenemos que ser temperantes, ¿sí? Dice, de lo mucho poco y de lo malo nada. Entonces, dice que el corazón necesita aprender a permanecer firme en Dios. Ancianos y jóvenes han de formar hábitos de pensamiento que los capacitarán para resistir la tentación. Han de aprender a mirar hacia arriba. Los principios de la palabra de Dios, principios que son tan altos como los cielos y que abarcan toda la eternidad, han de ser comprendidos en su relación con la vida diaria. Todo acto, toda palabra, todo pensamiento tienen que estar de acuerdo con estos principios. ¿Cuáles? Los de la palabra de Dios, ¿verdad? Otro ejemplo que me gustaría comentar aquí es cómo detectar la tentación. Cuando estamos en común unión con Dios, buscando la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? En constante oración, le permitimos al Espíritu Santo que nos hable, nos guíe, nos instruya y nos corrija en la verdad y en la justicia de Dios. Por ejemplo, una mala influencia en los jóvenes. Van a poder darse cuenta, ¿sí?, si permiten que el Espíritu Santo los guíe. Llega una amiga, un amigo, bueno, que pretende ser su amigo, pero está siendo una mala influencia para sus vidas, para sus mentes.
y los está acarreando al pecado, ¿verdad? Entonces es muy delicado que si no estamos actuando, pensando, ¿verdad? Y hablando de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, es muy fácil caer en la tentación, porque el enemigo está al acecho, principalmente sobre los jóvenes. Otra ilustración en este punto. Cuando uno está sin Cristo, sin Jesús en su corazón, su talento o sus talentos los usa para servirse a sí mismo, ¿verdad? Para alimentar su ego. Cuando una persona, un niño, un joven, un adulto, camina con Cristo cada día, su talento, sus talentos los usa para servir y glorificar el nombre de Dios y para servir a otros. Es una gran diferencia. Dice también que ninguna ciencia es superior a la que desarrolla el carácter de Dios en la vida del estudiante. Los que llegan a ser discípulos de Cristo encuentran que se les proporcionan nuevos motivos de acción y que adquieren nuevos pensamientos, de los que deben resultar nuevas acciones, pero los tales pueden progresar únicamente por medio de conflictos. Palabra clave, conflicto. Porque hay un enemigo que contiende siempre contra nosotros, presentándonos ¿qué? Tentaciones que hacen que el alma dude y peque. Hay tendencias al mal hereditarias y cultivadas que tienen que ser vencidas. El apetito y la pasión han de ser puestos bajo el dominio del Espíritu Santo. Amén. Ya lo hablábamos antes con las ilustraciones que hice, ¿verdad? ¿Cómo vamos a resistir estas tendencias al mal? Solo estando bajo el dominio del Espíritu Santo. No tiene término la lucha de este lado de la eternidad, pero aunque hay que sostener batallas constantes, también hay preciosas victorias que ganar. Y el triunfo sobre el yo y el pecado es de más valor de lo que la mente puede estimar. Amén. Qué importante. Cómo el pecado entra por los ojos y pasa al corazón y luego se manifiesta en el cuerpo. Por esto es tan importante lo que vemos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos y lo que hacemos. Todo debe estar en común unión con Dios para que podamos resistir la tentación. Primero detectarla y decir no. Satanás, estás derrotado en Cristo Jesús. Yo soy una hija de Dios y yo vivo para Él y por Él. Un hijo de Dios. Entonces es muy importante que, como dice aquí, que podamos, ¿sí?, con la ayuda de nuestro Dios, desarrollar una mente sana, fortalecerla y capacitarla cada día. La mente cultivada es la medida del ser humano. Ustedes no deben pensar que ya han aprendido suficiente. Jamás digas, yo ya sé todo, porque no es verdad. Y que pueden abandonar sus esfuerzos. La mente cultivada es la medida del ser humano. La educación debe proseguir durante toda la vida. Cada día han de aprender algo y poner en práctica el conocimiento adquirido. Yo te invito a que todos los días tomes tu Biblia, la leas, meditas en ella, aunque sea un versículo. Ora antes, medita en ese versículo día y noche, y si puedes, memorízalo. Y también te invito a que tengas un libro, 2 libros, los que tú puedas, y estés leyendo cada día, para que tu mente esté adquiriendo más sabiduría, más conocimiento, que te acerque a nuestro Dios. Obviamente que sean libros que edifiquen tu espíritu. La similitud que existe entre un terreno sin cultivar y una mente sin preparación es asombrosa. Los niños y los jóvenes ya tienen en sus mentes corazones y semillas corrompidas, listas para brotar y producir su cosecha de perversión. Y se requiere el mayor cuidado y atención para cultivar y abastecer la mente con las preciosas semillas de la verdad bíblica. Aquí encontramos la verdad de Dios, solo en su palabra.
Dice, se necesita mucha sabiduría para tratar las enfermedades causadas por la mente. Un corazón quebrantado y enfermo, un espíritu dominado por el desaliento, necesitan ser tratados con bondad. La compasión y el tacto serán muchas veces de mayor beneficio para el enfermo que el mejor tratamiento si es administrado con frialdad e indiferencia. Estoy completamente de acuerdo porque yo lo he vivido en experiencia propia. Cuando tú le das amor a una persona que tiene una enfermedad mental, cuando tú eres compasivo con él, con ella, cuando le das un abrazo con amor, cuando oras por esa persona, recibe más salud como cualquier otro medicamento que le pudiesen aplicar, ¿verdad? Entonces yo te invito para que puedas ser bondadoso, bondadosa, compasivo, paciente con todos esos enfermos mentales que puedan estar cerca de ti. Dice, decídanse a ser tan útiles y eficientes como Dios les pide que sean. Sean cabales y fieles en todo cuanto emprendan. Aprovechen todas las ventajas que hayan a su alcance para desarrollar el intelecto. Combinen el estudio de los libros con el trabajo manual útil y mediante el esfuerzo fiel, la vigilancia y la oración adquieran la sabiduría de origen celestial. Porque lo único que llevaríamos al cielo, si algún día ganamos ese regalo inmerecido de ir a la presencia de nuestro Dios, va a ser nuestro carácter, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor adquirir sabiduría de origen celestial preparándonos para ese día? Esto les dará una educación equilibrada. Así podrán crecer en carácter y adquirir una influencia sobre otras mentes que les capacitará para dirigirlas por el sendero de la justicia y la santidad. Esa es nuestra meta en esta tierra. Caminar en justicia y que el Santo Espíritu nos santifique cada día, nos transforme este carácter defectuoso que tenemos, ¿verdad? Los mecánicos, los abogados, los negociantes, los hombres de todos los oficios y profesiones se educan a fin de llegar a dominar ¿qué? Su ramo. ¿Deben los que siguen a Cristo ser menos inteligentes y mientras profesan dedicarse a su servicio ignorar los medios y recursos que han de emplearse? Claro que no. La empresa de ganar la vida eterna es superior a toda consideración terrenal. Amén. Yo también les comparto esto, como ya les platiqué un poco de mi testimonio de vida en videos anteriores. Yo por profesión soy abogada, tuve especialidades, cursos, maestría, estuve estudiando más de 7 años y ejercí mi profesión, la he ejercido y me ha hecho muy feliz. Pero nada de la profesión que yo tengo y todo el conocimiento que he adquirido relacionado con las leyes de mi país se compara con la sabiduría que puedo recibir de la palabra de nuestro Dios y prepararme para la vida eterna a su lado. No tiene comparación. Dice, a fin de conducir a las almas a Cristo es necesario estudiar y conocer la naturaleza de la mente humana. Se requiere mucha reflexión cuidadosa y ferviente oración para saber cómo acercarse a los hombres y a las mujeres a fin de presentarles el gran tema de la verdad. Solos no podemos. Es siendo humildes en el corazón, entregando nuestra voluntad al Espíritu Santo para que nos use como un instrumento de bendición y poder transmitir la verdad y el poder de la palabra de Dios a otros. El Señor le ha dado al ser humano capacidad para mejorar continuamente y le ha concedido toda ayuda posible en el trabajo. Mediante las provisiones de la gracia divina, podemos alcanzar casi la excelencia de los ángeles. Amén. ¡Qué hermoso! Dice que los ángeles son un poco superiores a nosotros. Entonces,
Si nosotros nos preparamos y capacitamos y usamos todas las facultades mentales que Dios nos ha dado, podemos alcanzar el nivel intelectual de los ángeles. ¡Qué maravilloso! Entonces yo te invito en este primer capítulo, en el estudio de la mente, a que medites cada día en la palabra de Dios, que la estudies, que sobre todo ores y que busques un alma para Cristo Jesús, que puedas tomar sabias decisiones que cada día te acerquen a la vida eterna y que pidas la guianza del Espíritu Santo para que te guíe, para que te capacite, para que te instruye en su verdad y en su justicia. Que tengas una excelente, hermosa tarde, día de Santo Sábado y nos vemos la próxima semana.